¿Qué tal amigos amantes de la filosofía? Bienvenidos a un nuevo podcast de filosofía y humor. Soy Camilo Pino y el día de hoy estoy solo, así que le mandamos un gran saludo a la Cali, quien de seguro estará en el próximo podcast. También aprovecho de recordarles que le den seguir a este podcast independiente de la plataforma en que lo estén escuchando y que nos sigan en redes sociales donde nos pueden encontrar como @filosofía y humor, especialmente en Instagram donde subimos contenido relacionado con la filosofía todos los días. De hecho, me parece que mañana publicamos 8 consejos para comenzar a leer libros de filosofía y uno de ellos es una mini selección de obras con las cuales empezar. Y esta es una pregunta que nos mandan regularmente, así que de seguro a más de uno de ustedes que me está escuchando el día de hoy les podría ser útil. Hoy nos reúne un tema filosófico no muy conocido, pero muy interesante, la paradoja del asno de Buridán. Le cuento un poco de dónde viene la idea de grabar sobre este tema. El semestre pasado estaba dictando un curso en el que en un punto de la materia hablábamos del libre albedrío y el determinismo. En simple, si somos libres o no. Esto obviamente nos llevó a una serie de debates y autores. El determinismo es una concepción filosófica en que, dadas ciertas reglas, circunstancias o premisas, los resultados de nuestras acciones estarán determinados incluso aunque pensemos que aquellos resultados son parte de nuestra libertad. Existen determinismos de todo tipo, tanto cosmológicos como los del panteísmo o los del estoicismo, así como sociales, psicológicos, económicos, biológicos, etc. Algunos representantes de estas teorías deterministas son Karl Marx, por ejemplo, cuando teoriza sobre la economía y la lucha de clases como un motor de la historia. Lo que hace Marx en esta teoría, a grandes rasgos, es exponer una ley de la historia, análoga a las inquebrantables leyes de la física, y de ella, tal como lo hacen los científicos, deducir eventos futuros. Por otra parte, podemos citar al psicoanalista Freud como un determinista psicológico, pues en su teoría del inconsciente propone el ello o ego como una instancia anterior a nuestra conciencia que de cierto modo dirige nuestras acciones aunque no nos demos cuenta. Por ejemplo, la idea de que nuestras parejas amorosas son una reminiscencia de nuestros padres es un tipo de determinismo psicológico, pues nos dice que no elegimos con libertad sino bajo ciertas pautas inconscientes. En definitiva, estas teorías nos dicen que aquellos actos que pensamos como libres al final de cuentas corresponden a estructuras anteriores o externas que nos determinan. Obviamente estos son solo dos ejemplos y hablar de la libertad humana o el mero problema del determinismo nos puede tomar muchas sesiones. Volviendo a la razón que determina este podcast, yo en mis clases tenía pensado exponer la paradoja del asno de Buridán, que le da el título a este podcast, pero los debates sobre temas anteriores estaban tan interesantes que no tuvo tiempo de aparecer. Por eso en algún momento le prometí a los alumnos exponerla en un podcast para que así pudieran reflexionar sobre ella bajo esta premisa del conflicto entre libre albedrío y determinismo. Como contexto del problema o paradoja, podemos decir que el asno de Buridán es el nombre que recibe el animal que protagoniza un argumento lógico-filosófico contra Jean Buridan, quien fue un teólogo y escolástico del siglo XIV, discípulo del conocido Guillermo de Ockham, del cual hemos hablado en otro podcast, si mal no recuerdo, el de la navaja de Ockham. En simple, Buridan no es el creador de la paradoja, sino que pensadores posteriores satirizan las ideas deterministas y mecánicas del pensamiento de Buridan con la paradoja del asno. Otro elemento importante de esta paradoja, y que puede ser de ayuda a quien se adentra en la filosofía, es su estructura lógica de reducción al absurdo, o reductio ad absurdum, como le decían los latinos. De antemano les digo que si este punto no se entiende muy bien, lo pasen por alto porque el ejemplo del asno es mucho más claro. Aquí solo quiero exponer la estructura lógica con fines pedagógicos. Entonces, ¿qué es una reducción al absurdo en la reflexión lógica? Que cuando no podemos comprobar algo por deducción directa, podemos asumir lo contrario y comprobar que el resultado de este contrario es contradictorio con la premisa inversa, o en otras palabras, un absurdo. Se niega la tesis y se llega a una contradicción. Sé que suena difícil, pero les pongo un ejemplo que probablemente vieron en la escuela y un clásico en las matemáticas. Y les pido perdón a los matemáticos por explicarlo de esta manera tan gruesa. Comprobar que la raíz cuadrada de 2 es un número irracional. Es decir, que tiene un número entero o racional y luego de él una coma con infinitos números a la derecha. Para comprobar que la raíz cuadrada de 2 es un número irracional por reducción al absurdo, asumimos todo lo contrario, que la raíz cuadrada de 2 es un número racional, es decir, un número entero o un número capaz de ser representado en una fracción donde los números que componen la fracción son números enteros. Entonces, sacamos un papel, pero yo les recomiendo la calculadora y digitamos la raíz cuadrada de 2 y obtendremos
dependiendo del aparato, el número 1,4142135627, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esa sucesión constante de números después de la coma es propia de los números irracionales y este resultado es contradictorio con la premisa inversa con la que comenzamos, que la raíz cuadrada de 2 es racional. Entonces, si esta premisa negada o invertida es contradictoria con su conclusión, podemos aceptar, por lógica, que la idea de que la raíz cuadrada de 2 es un número irracional no es contradictoria y por ende verdadera para nuestros fines demostrativos. Entrando directamente a la paradoja, esta parte del principio determinista de que nuestras acciones están delimitadas por elementos externos, por ejemplo, que siempre queremos lo más grande, lo mejor, lo más rápido, lo más cercano, etc. En definitiva, que no queremos las cosas por un acto de voluntad o deseo libre, sino que nuestra voluntad está determinada en última instancia por las cosas a través de características racionales y cuantitativas de estas. Es decir, creemos que las queremos por gusto de nosotros, pero en verdad las cosas se las arreglan para engañarnos y convencernos para ser elegidas. Algunos de ustedes habrán notado que esta es una idea muy propia de las teorías de marketing contemporáneo. Por ejemplo, yo no quiero ese smartphone por el acto libre de mi voluntad de elección, sino que fueron los comerciales, el marketing, el hype y el hecho de que un famoso que admiro lo usó en un capítulo de una serie que veo semana a semana. Si en última instancia la estructura de las elecciones fuera de este modo, la siguiente paradoja sería su versión radical, es decir, como queremos demostrar lo contrario, que somos libres, veremos si este ejemplo determinista es absurdo o contradictorio con la realidad. Entonces, la paradoja dice así: un asno, o burro, como le dicen en mi país, siempre ha tenido opciones bien claras en su vida. Cada vez que tiene mucha hambre, pone frente a él 2 baldes con comida, uno con poca cantidad y otro repleto. Por lo mismo, el asno, ante su hambre, siempre elegirá el recipiente con mayor cantidad en estas condiciones. Otro día, también con hambre, recibió 2 porciones iguales, pero una cercana y la otra, por contraparte, muy lejos. El asno no tenía problemas para elegir la más próxima. Tristemente para el asno, un día es colocado exactamente entre 2 montones de heno de igual tamaño y calidad. Su indecisión lo llevará a morirse de hambre, ya que no podrá tomar ninguna decisión racional sobre cuál de los 2 montones será su comida. En una igualdad absoluta de condiciones, pudiendo comer, no come porque no sabe, no puede o no quiere elegir qué montón es más conveniente, ya que ambos montones le parecen iguales. ¿Por qué es una paradoja y una demostración por el absurdo? Porque en la práctica todos podemos deducir que no existe un animal capaz de morir de inanición por no poder elegir qué comer entre 2 comidas iguales y equidistantes. Si Jean Buridan nos dice que siempre elegimos por la mejor opción o la menos mala, entonces bajo esta lógica no podríamos elegir ninguna de las opciones iguales, y si es que elegimos entre 2 opciones iguales, debemos aceptar un motivo no externo ni determinista o racional para esta elección, sino interno y personal, es decir, fruto de nuestra libertad y voluntad. Al final de cuentas, podríamos concluir del ejemplo que la mejor opción es, en última instancia, la que yo considero como mejor en un acto libre y personal. Con esto no quiero decir que las mecánicas del marketing sean absurdas, de hecho, funcionan y mucho, sino que en última instancia la decisión final es nuestra y por ende libre. No estamos determinados a elegir siempre lo que se nos aparece como racional, externa o objetivamente como lo mejor, sino que podemos elegir lo que es mejor para nosotros según nuestros criterios personales. Usando un ejemplo personal, no necesariamente tengo que comprar un juego con los mejores gráficos, la mayor duración y galardonado con decenas de premios en un precio de oferta, sino que puedo simplemente comprar el que me gusta por razones personales, como el hecho de que me traiga recuerdos de mi infancia. Esto demuestra que, en este caso, no estaría determinado por la racionalidad externa. Llegando a la última parte de este pequeño podcast, quiero hacer algunos comentarios a la paradoja. Primero que todo, el problema de la indecisión entre objetos racionalmente simétricos no aparece en la Edad Media, sino que fue postulado por primera vez por Aristóteles en su obra De Caelo. En ella se pregunta cómo un perro confrontado ante 2 cantidades idénticas de alimento podría elegir por una de ellas, es decir, es la misma estructura que la paradoja del asno. Un segundo comentario es que algunas personas toman esta paradoja como un principio de la necesidad humana de tomar decisiones no racionales, es decir, decisiones que no sean solo sumas y restas entre beneficios o cualidades de los objetos y eventos. Quizá podemos poner en este punto al filósofo Kierkegaard
para quien la fe es un salto irracional, pues efectivamente quien cree en algo superior ha de aceptar que esa creencia no se sustenta en las señales racionales y científicas del mundo. Para Kierkegaard, esto es lo importante y específico de tener fe, creer en algo más allá de lo racional, más allá de cualquier prueba. Para Kierkegaard, si al final de cuentas creemos por razones racionales, entonces eso no sería fe, sino una deducción o algo por el estilo. Para este filósofo entonces, el asno debería tomar la decisión por uno de los montones de heno sin poder dar una explicación racional de su elección, sino por un simple acto de fe. Mi último comentario vendría a ser una especie de contraargumento a la fe del asno, pues podría ser todavía racional y, en cierto sentido, todavía determinista la posibilidad de elegir al azar. Es decir, es racional suponer que entre dos opciones de comida igual de buenas por las cuales no podríamos dirimir, elegir al azar cualquiera de ellas es racional respecto a morir de inanición. Cualquiera que haya almorzado un par de veces conmigo sabrá que esta es la forma en que resuelvo mis paradojas en un restaurante ante tanto plato que desconozco. Con esto llegamos al final de este podcast. ¿Y ustedes creen que somos libres o por otra parte estamos determinados por uno o muchos factores? E incluso habiendo efectivamente factores que nos determinan, ¿somos libres en última instancia a pesar de ellos? ¿O deberíamos preguntar, ¿qué es la libertad? Vayan a nuestras redes sociales a filosofar con nosotros. Búsquenos como @filosofía y humor y recuerden darle me gusta y compartir nuestro contenido. Les estaríamos muy agradecidos.